que nos ha costado. Se cortó. No sé si soy yo o es todo que se... Ale, se cortó, no se escucha. Sí, si querés seguir vos, se cortó. Ale, no, sigo yo, nada. Muchas gracias por sumarse a esta nueva propuesta de Radar, la última de este año. Como decía Alejandro, fue un año que tuvimos que dar un volantazo y de todas nuestras acciones y actividades que veníamos trabajando en la intersindical, que eran presenciales, que eran festivales, bueno, dimos el volantazo y nos pudimos reorganizar y tuvimos varios encuentros bastante importantes, muy jugosos, muy, muy fructíferos, para todo lo que es nosotros, ¿no? Los sindicatos, los trabajadoras y los trabajadores. Sigue llegando gente, y esto del timbrecito medio que molesta también un poco. Bueno, y no queríamos dejar pasar de largo esta reunión, nosotros la teníamos programada para hace un mes y medio atrás, pero bueno, insistimos porque nos parece necesario poder darle un cierre, y sobre todo con estos dos compañeros que para nosotros son tan importantes y nos representan tanto en esta intersindical, porque desde la cultura nosotros lo que venimos trabajando es esto, ¿no? Es empatizar con nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajadoras y trabajadores, y que somos de la misma clase y que todos tenemos que tener un mismo norte, que no es lo que nos sucede habitualmente acá en nuestro país, pero bueno, venimos trabajando en eso, más o menos frutos, pero vamos hacia objetivos claros, y lo importante me parece este año es que no nos rendimos, que después de 4 años de resistencia en lo que nació este intersindical, nos tocó un año raro, todavía no podemos definirlo, supongo que el año que viene lo vamos a definir y vamos a pasarlo a nuestros documentos, pero bueno, en principio muchísimas gracias a Sergio Palazzo, secretario de la bancaria, secretario general, y a Daniel Catalano, mi secretario, un orgullo, secretario general de ATE Capital. Nosotros los estatales y estatalas. No sé si está Alejandro, que él tenía hecho una presentación, pero bueno, si no, Ale Fagiano, ¿estás por ahí? Bueno, nosotros tenemos un título que es el movimiento obrero y el proyecto nacional, y que a esto, como nos quedó el flyer y como nos quedó el tema le queríamos sumar también el proyecto internacional, el proyecto de la Patria Grande, ya que nuestro compañero catalano... Otra vez esta basura, primero que se apagó, después que está... Ya renegamos. Le agregamos el tema de la Patria Grande, dado la actual experiencia que tiene nuestro compañero catalano, que nos interesaría mucho que nos cuente y nos dé una visión de su paso en estos días por allá. En principio comenzamos dándole la palabra a Sergio Palazzo. Cuando quiera, compañero, trato de ubicarlo por acá. Bueno, muchas gracias, compañera. Un saludo para todos los compañeros del Radar, para todos los que están siguiendo la charla. Quiero agradecerles y pedirles disculpas porque la cancelación anterior fue porque yo les había pedido, justamente ese día tenía una reunión que surgió de imprevisto, era una reunión con la vicepresidenta, nuestra compañera Cristina Fernández, y obviamente uno no puede decirle que no a Cristina, ¿no? Así que les pedí en ese momento que me excusaran, y quiero agradecerle a Daniel que gentilmente decidió también él postergar su exposición y poder hacerla hoy. Nos convoca un tema tan importante como el que ustedes planteaban respecto al movimiento obrero dentro del proyecto nacional. Y en este sentido, lo que yo quisiera expresar desde la asociación bancaria y desde el lugar que me toca conducir la organización sindical, es que me parece un debate importantísimo el que ustedes plantean, ¿no? Pero para llegar a ello me gustaría hablar de la importancia de los sindicatos, y particularmente en lo que expresaba la compañera recién, la importancia de los sindicatos que han tenido en el marco de la pandemia, porque es un hecho inusual. No soy nada novedoso cuando digo que nada, cuando vaya a decir que nada va a ser lo mismo después de la pandemia y las formas de trabajo que ha impuesto esta pandemia, pero sí me gustaría decir que ha sido importante la presencia de los sindicatos en la pandemia, particularmente porque hemos podido discutir protocolos sanitarios que
que ayudados por un gobierno nacional y popular, el cual ayudamos a construir poder para que esté en el gobierno, ha permitido proteger de un modo distinto la salud de los trabajadores, de un modo mejor. Yo me imagino semejante pandemia con un gobierno neoliberal y con el sector empresario alineado y socio de ese gobierno neoliberal como tuvimos durante 4 años. Seguramente la salud de los trabajadores no se hubiera cuidado de la manera que la ha tratado de cuidar el gobierno, junto con las organizaciones sindicales discutiendo protocolos sanitarios. Yo, para ejemplificar esa presencia, trato de limitarme a lo que es mi organización. Nosotros pudimos discutir un protocolo y hoy, si bien los bancarios, que somos una actividad esencial y estamos trabajando desde el 3 de abril, tenemos 3.600 contagiados desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, tenemos 36 compañeros. Ahora bien, sí. Perdón, te he quedado muteado, perdón. Ahí estamos. Sí. Ahora sí. Bueno, perdón. Decía que en mi organización nosotros tenemos 3.600 compañeros que se han contagiado y de los cuales 36 han fallecido. Eso es un 1% de tasa de mortandad. Cuando yo miro la tasa de mortandad contagiados con relación a infectados en la Argentina, creo que da 2,71 más o menos el promedio. ¿Esto significa algo bueno? No, todas las muertes son absurdas, son dolorosas, nos golpean muy fuerte y más en una pandemia. Lo que quiero decir es que la presencia del sindicato sirvió para disminuir ese porcentaje de relación infectados con relación a muertes que ha tenido la situación del COVID. También sirvió la presencia de los sindicatos en pandemia precisamente para evitar los abusos de las patronales, que por un lado, ante la imposibilidad en muchos casos de abrir sus negocios, sus comercios, sus actividades, seguramente hubieran tomado como presa fácil a los trabajadores en esta instancia, en un gobierno neoliberal. Y la presencia de las organizaciones sindicales, de un gobierno que ha acompañado a los trabajadores, me parece que ha cambiado un poco el rumbo de lo que hubiera sido de un modo distinto y con otro color político en el gobierno. El Poder Legislativo tuvo una participación muy buena con compañeros nuestros, tanto de la CGT, de la CTA, en la discusión de lo que fue la ley de regulación del teletrabajo. Es una ley que, si bien le faltan cuestiones, creo que es una ley que en todo caso y en todo momento lo que significa y lo que puede llegar a ocasionar o generar es precisamente una regulación que hoy no existe, y en la mayoría de los lugares del mundo están mirando esa regulación que se ha hecho en Argentina. Y yo creo que ha sido importante y se ha hecho con un Estado presente no solo en el Poder Ejecutivo, con las medidas que acababa de enumerar recién, con las organizaciones sindicales, sino también se ha podido lograr a través de el Poder Legislativo sancionando una ley como es la del teletrabajo, que, como digo, le faltan cuestiones, pero claramente ha sido una ley que ha servido para regular a los trabajadores. Ahora, hay una cuestión que me parece que hay que acompañar dentro de esa discusión que el Poder Legislativo dio para acompañar la situación de la pandemia, que tiene que ver con la sanción del impuesto a las grandes fortunas que recientemente sancionó el gobierno. Es como pedirle a aquellos que más tienen que, aunque sea por una vez y por un tiempo determinado, hagan un aporte a la sociedad por esta cuestión, ¿no? Y que dio un gran debate y generó una gran polémica, precisamente porque son una élite minoritaria y reaccionaria de la Argentina que durante años ha escapado al principio de solidaridad que debe guiar a una sociedad. Y me parece bien que uno de los poderes, como es el Poder Legislativo, haya sancionado la ley que ha sancionado. Ahora uno se pregunta en la pandemia qué hizo el Estado, ¿no? Y yo creo que se ha transitado desde un Estado presente, con políticas de protección del empleo, cuando se dicta la medida de la suspensión de los despidos en la República Argentina, por más que sabemos que a veces por vía de retiro voluntario algunas empresas producen por goteo desvinculaciones, en realidad hubo, creo que la primera vez que sale una resolución de un ministro prohibiendo los despidos, como ha sido la resolución que salió. Hay una política que es muy interesante, que yo creo que no se ha cobrado magnitud todavía, que tiene que ver con la disposición que hubo de contribuir al pago de salario a través de lo que se denominaron los ATP, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que hizo el Estado al subsidiar parte de los salarios es precisamente poder
dejar dentro de las empresas a los trabajadores. Yo miro lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, en donde decidieron que había pandemia, despidieron a los trabajadores y cuando tengan que reinsertarse esos trabajadores dentro del sistema laboral, no van a tener las mismas condiciones que tenían antes. El Estado, al impulsar una política de pago de salarios, lo que hace en definitiva es que el trabajador preserve su puesto de trabajo y cuando se reactive la economía y se reactiven las actividades a las que pertenece ese trabajador, pueda seguir teniendo su antigüedad, pueda seguir teniendo su convenio colectivo, su negociación paritaria y también pueda seguir teniendo la especialidad de la actividad a la que pertenece. Yo muchas veces me pregunto, mi generación pasada los 50, la generación pasada los 40, si se quedara sin el trabajo que tiene hoy, cuando se reactive la economía, si realmente va a tener un trabajo con la calidad que tiene hoy. Seguramente no lo va a tener, esa es mi impresión, porque el avance tecnológico... A ver, ahí estamos, ¿sí? ¿Se sigue escuchando? Hola, hola. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, Sergio, se escucha. Ah, porque se me había ido de la pantalla y pensé que había quedado fuera de línea. Bueno, digo, quizás por este impacto tecnológico y este avance tecnológico, quizás esa generación de 50 o de 40 no pudiera retomar la actividad que hoy puede estar desarrollando. Por eso creo que es una política correcta. En definitiva, el Estado ha estado subsidiando la oferta y la demanda, con lo cual el sector empresario no puede decir tampoco que es un Estado populista que solo se dedica a pagar planes sociales y nada más porque este es el latiguillo con el que golpea a la derecha sistemáticamente. El Estado ha subsidiado inclusive el pago de salario de las empresas. Y a mí me parece en este Estado correcto porque más allá que haya ayudado a pagar los salarios de las empresas, lo que está haciendo es preservar el trabajo de muchos trabajadores. También estuvo presente el Estado con el IFE, también la ha estado con la tarjeta alimentar, y también en el sector empresario ha llegado, bueno, no en el sector empresario, en el caso de los monotributistas, en muchos casos llegó con préstamo a tasa cero y en algunos casos de las pymes a través del FOGAR con garantía del Estado para que puedan tener una tasa accesible con la garantía del Estado que las instituciones financieras que prestaran podía cobrar. Ahora hay que discutir lo que se viene, y lo que se viene para mí tiene que ser un Estado con más regulaciones. Yo creo que esta es una gran posibilidad que tenemos. La discusión del futuro inmediato para los argentinos va a ser Estado presente o neoliberalismo. No hay muchas opciones. El neoliberalismo va a querer sostener su receta porque va a decir que lo ideal para salir de esta crisis económica que ha ocasionado la pandemia, que no es exclusiva de Argentina, sino de todo el mundo. Y seguramente las recetas ya las conocemos. Disminución de ingresos, disminución de derechos, caída de la actividad económica o restricción de la actividad económica y maximización de la rentabilidad del sector empresario. Es el momento de que haya mayores regulaciones y un Estado presente. Hemos transitado desde lo sanitario y lo social la pandemia con un Estado presente. Hay que transitarla a la pospandemia también. Todos sabemos que difícilmente vengan inversiones extranjeras en la Argentina porque no es un gobierno afín al capital financiero internacional que suele ayudar a los gobiernos neoliberales, no a los gobiernos populares. También sabemos que la inversión del sector argentino o de los empresarios argentinos es exigua, es el único lugar donde protestan contra el Estado pero le viven pidiendo subsidio al Estado. Entonces quiere decir que la inversión que venga va a tener que ver con el nivel de emisión que haga el gobierno y acá es donde tiene la hermosa posibilidad de rediseñar un futuro distinto para los argentinos. Y ese futuro distinto tiene que estar dado en que si va a haber emisión y esa es la inversión, tiene que ser, por un lado, para paliar los efectos sociales de lo que significa esta pandemia, pero por otro lado, para rediseñar la economía y salir de una economía absolutamente primarizada que no tiene valor agregado, al ser el campo y la venta de grano el único ingreso o el mayoritario ingreso de dólares. Creo que es la oportunidad que Argentina se reindustrialice y que utilice el crédito precisamente para reorientar la economía. Ahora bien, y es el motivo de la convocatoria, quise hacer esta introducción porque a mí me parece que el movimiento obrero en el proyecto nacional tiene un papel protagónico, un papel determinante. Cuando gobierna la derecha, el establishment y los medios hegemónicos son los que custodian sus intereses, la imagen del gobierno y la imagen de su dirigente para que no se los toquen. Cuando gobiernan los sectores populares, son los partidos políticos, es el movimiento obrero y son los movimientos sociales quienes deben custodiar al gobierno.
¿Esto significa decirle que sí a todo? No, por supuesto que no. Seguramente nosotros, desde el movimiento obrero, tenemos que tensionar para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina. Pero lo tenemos que hacer desde un lugar inteligente y sabiendo que todavía esa derecha en la Argentina acaba de sacar el 40% en una elección y está vivita y coleando, está agazapada y a la vuelta de la esquina esperando una nueva oportunidad para terminar el proyecto de saqueo que empezaron en estos 4 años de Macri y que vienen históricamente en la Argentina con la oligarquía y posteriormente con los golpes de Estado y particularmente con el golpe de Estado del 76 y después con el impulso que le dieron a las políticas del consenso de Washington, el menemismo, el neoliberalismo y todas esas vertientes. Además, es una derecha que le agarró el gusto a la calle, porque mientras nosotros hemos tratado de cuidar la salud de los compañeros y compañeras nuestras, ellos estuvieron en la calle saliendo porque no había contraposición de movilizaciones en la calle. Entonces le agarraron un gustito, los tenemos con el 40% agazapados, con los fierros mediáticos y con el establishment detrás. Por eso el movimiento obrero tiene que ser custodio de los intereses de los sectores populares que se deben ejercer en este gobierno. Y también tenemos que hacer una profunda, no sé si la autocrítica es el término correcto, pero el movimiento obrero está llamado a hacer siempre la resistencia cuando los gobiernos son neoliberales en la Argentina. No todo el movimiento es resistencia. Yo no me olvido que mientras con muchos de ustedes, compañeros, nosotros estábamos en la calle y el punto de inflexión del gobierno de Macri se lo pusimos en aquel noviembre del 2017, cuando fuimos un puñado de sindicatos, organizaciones sociales, que llenamos el Congreso, era una marcha interminable, muchos otros sindicatos ni siquiera dedicaron 3 horas de su tiempo a convocar una movilización. Pero digo, fuimos la resistencia y tenemos el derecho de exigir también ser parte del gobierno, no solo en algún cargo legislativo, sino ser parte de la gestión en el Poder Ejecutivo. Nos hemos ganado ese derecho y creo que somos los mejores custodios luego para defender un proyecto nacional y popular con el movimiento obrero inserto en la estructura del gobierno. Yo tengo expectativas favorables respecto a lo que se viene. Creo que hay un 2021 que nos va a encontrar cristalizando las realidades de las esperanzas que generamos. Y no tengo duda que para eso lo más importante es transitarlo desde el camino de la solidaridad y va a ser el movimiento obrero dentro del proyecto nacional el que genere los espacios de solidaridad para cristalizar en realidad la esperanza que generamos con la elección del 2021. Yo, en principio, sería lo que tengo para decirles y agradecerles nuevamente la atención que me hayan permitido la otra vez suspender la charla y que me permitan hoy participar de esta. Y te mando un apretado abrazo, querido compañero catalano, y te agradezco tu presencia también. Te agradecemos, Sergio, la presencia. Muchísimas gracias por estar con Radar de los Trabajadores en el día de hoy. Creo que se han caído nuestros 2 moderadores de Radar, tanto Alejandro por bancaria como Silvana por ATE se quedaron sin internet, así que me va a tocar por bancaria presentar al compañero Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores. Volvió la semana pasada de ser veedor en las elecciones legislativas de Venezuela, invitado por la embajada. Dio asilo en Argentina al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y fue parte de la comitiva que lo acompañó al presidente a volver a su país. Agradecemos muchísimo también la presencia de él y de todos ustedes que están acá. Sabemos que diciembre es complicado. Daniel, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros de Radar. Buenas tardes, Sergio. Un gusto poder participar de un evento junto a vos. Qué alegría que pudiste ver a la vicepresidenta. Es una envidia muy sana, porque, bueno, para muchos compañeros y compañeras de ATE fue y va a seguir siendo nuestro lugar donde mirarnos y de donde poder ver un país y la transformación del país. El rol del movimiento obrero en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo es muy complicado. A mí me gusta contarles que
centralmente en América Latina, muy pocos países tenemos el nivel de sindicalización tan contundente como lo tenemos acá en nuestro país, donde un 60% de los trabajadores y las trabajadoras tenemos trabajo formal y estamos organizados en sindicatos. Después, si podemos mirarnos un poco con los compañeros y los compañeros o los hermanos uruguayos que además de tener un nivel de sindicalización muy alto, han logrado tener una sola central obrera, que creo que eso ya es un hecho para poder pensarse y para poder pensarnos y dónde mirarnos, ¿no? El nivel de acuerdo que tienen los sindicatos para poder generar una instancia institucional que los pueda abrazar a todos y todas y tener desde ese rol un lugar de mayor fortaleza frente a, bueno, gobiernos liberales o gobiernos que no son amigos de los pueblos, y cuánto nos está faltando todavía y nosotras en Argentina para poder llegar a ese nivel de madurez política, sindical, que nos posibilite tener una institucionalidad, y en eso reconocer toda la labor de la bancaria, de Sergio, la corriente federal sindical, con el esfuerzo que han hecho para poder transitar la resistencia durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, esa movilización enorme que hicieron los y las bancarias cuando estaba por hablar Mauricio Macri en el inicio de la sesión, y que fueron brutalmente reprimidos, y que después pudieron tener la generosidad y la amplitud de poder abrir los espacios para poder ir trabajando todos y todas y poder ir generando todas las instancias de movilización y de resistencia que hemos llevado adelante. Para nosotros es un honor, un orgullo poder transitar esta etapa y caminar juntos y juntas. Y en el plano de lo internacional, hoy, hace un rato me llamaban del Diario de la Nación preocupados hubo declaraciones de un militar venezolano que le hablaba a Alberto Fernández diciéndole, presidente argentino, apóyenos, ¿no? Haciéndole como una crítica y cuál era mi visión después de haber sido veedor. Y más allá de la necesidad de ese militar venezolano que está convencido de que nuestro pueblo tiene que acompañar, lo cierto es que nosotros tenemos la obligación como nación de poder mirar a un pueblo que está bloqueado por los Estados Unidos. En Venezuela hay una situación de participación democrática. En Venezuela, en 21 años de gobierno, hubo 20 elecciones. El nivel de participación y de consulta que llevó el pueblo venezolano adelante es realmente muy alto, y lo cierto es que una práctica de participación popular de esa magnitud no tiene otras experiencias quizás en ningún otro país del Cono Sur, y entonces el poder entender que hay un pueblo que está resistiendo y que necesita tener su soberanía para poder generar quién lo conduce y cómo lo conduce, y de ahí eligen a Nicolás Maduro como alternativa de gobierno, y me parece que nosotros tenemos que poder generar ese debate profundo en donde la derecha por algo ataca, ¿no? La derecha por algo demoniza, por la derecha por algo todo el tiempo dice, ¿te querés parecer a Venezuela? ¿Vos querés ser Venezuela? ¿O ustedes quieren ser? En su momento era Cuba, ¿no? Siempre están buscando un lugar, la derecha, donde poder encontrar el demonio, donde poder generar instancias que puedan ser de alguna manera incómodas para los movimientos populares. El lawfare fue realmente escandaloso y fue muy grosero. Fueron por Lula, fueron por Lugo, fueron por Rafael Correa, fueron por Evo Morales, vinieron por Cristina y vienen por Cristina. Y me parece que nosotros tenemos que poder generar esa amplitud de mirar el mapa y ver que en el mapa toda esta situación generó y genera un nivel de tensión enorme. El pueblo venezolano está sufriendo, tiene un bloqueo brutal. A nosotros, a los veedores internacionales, nos costó 2 días poder llegar a Venezuela. Permanentemente los países iban cambiando las rutas y los destinos para que no podamos llegar a hacer la veeduría. Colombia cerró su espacio aéreo a las empresas venezolanas. El pueblo no recibe la medicación que necesita, no recibe combustible, no recibe alimentos. Es brutal tener la condena de los Estados Unidos sobre tu nación y no poder garantizarle los derechos que les quería garantizar a tu ciudadanía, y a pesar de eso la ciudadanía se sigue movilizando y sigue defendiendo su proyecto político. No el nuestro, no el de Cuba, sino el de ellos, el que ellos eligen y por el que ellos transitan. Y es tan bestial que los medios hegemónicos planteaban en Venezuela solamente votó un 30% de la población. Decían que era un 20%, bueno, después reconocieron que fue un 30%. Ahora, el 70% que no votó
si fuera de derecha, se hubiera presentado y hubiera ganado las elecciones. Entonces, nosotros también tenemos que poder interpretar que hay una situación que no la sintetiza Guaidó ni la sintetiza los Estados Unidos, y que es un error político pensar que todo aquello que no se presenta está en la vereda de enfrente. Hay una pandemia mundial, a Venezuela se le exige mucho más que a cualquier otro país del mundo, en Corea, en el norte han votado entre el 20 y el 30% en todas las elecciones que hubo durante la pandemia, y no fue un escándalo para ningún país. Bueno, en Venezuela se lo demoniza. Y para nosotros es importante el apoyo, es importante que nuestro país pueda tener un embajador, una embajadora en Venezuela. Para nosotros es importante fortalecer una línea de pensamiento en el Cono Sur. Para nosotros es importante que el movimiento obrero tenga una unidad latinoamericana que pueda defender los proyectos políticos, para que no nos pase lo que le pasó a nuestro país hermano Bolivia, en donde lastimosamente la Central Obrera Boliviana fue parte de la destitución de Evo Morales, entendiendo que lo que planteaba la OEA frente a lo que ellos denunciaban como fraude electoral era necesario pedir la renuncia. Tiene que haber un movimiento obrero que pueda tener una coordinación americana y que pueda generar una base de protección a los trabajadores y las trabajadoras, y protección hacia los gobiernos populares. Y si eso hubiera sucedido, quizás Evo no hubiera estado exiliado un año junto a García Linera y a todo el gobierno como lo han hecho. Quizás se hubiera generado otra situación de tensión totalmente distinta en su país, pero hubiera habido mucha más claridad de la que hubo frente a un movimiento obrero que a las 5 de la mañana planteaba que había que defender la democracia de Bolivia, y a las 10 de la mañana le pedía la renuncia al presidente, ¿no? Me parece que es necesario un debate profundo, es necesario un debate político, es necesario que nosotros podamos encontrarnos con todos y todas los compañeros y compañeras de las distintas expresiones sindicales en América, y que podamos ser un bloque que pueda ir garantizando que no vuelva a haber golpe de Estado en la región. Y en eso ya tuvimos la experiencia de la materialización que hubo en Bolivia. Vemos lo salvaje que es la derecha brasilera, vemos lo salvaje que es Bolsonaro frente a las comunidades afro, vemos lo salvaje que es frente a la pobreza, vemos de qué manera ha abandonado el pueblo, y me parece que el movimiento obrero no puede ser indistinto a eso. Lo vimos también en el momento en donde teníamos expectativas de que a Lula lo defienda el movimiento obrero, que salgan millones de brasileros y brasileras a ocupar las calles de Río, y no sucedió. Y bueno, nosotros todas estas situaciones nos tienen que llamar la atención, todo esto nos tiene que interpelar, para que nosotros también tengamos reacción y que tengamos la capacidad de poder ir articulando, ¿no? En Chile la pelea por la reforma constitucional no se dio solo del movimiento obrero, se dio del movimiento estudiantil, se dio de los pueblos originarios, y el movimiento obrero se vio en una situación de acompañamiento sobre un desgaste que hubo de la sociedad. Entonces, si ya sabemos que no hay que llegar tarde, no hay que llegar tarde, hay que poder dar los debates, hay que poder trabajar, hay que poder transformar la realidad de nuestro pueblo, para que nosotros también desde el sindicalismo podamos ser garantes de derecho en esa materia. Y acompañando lo que decía Sergio, el rol del movimiento obrero frente a los proyectos nacionales tiene que ser definitivamente el de ocupar lugares estratégicos. A nosotros no nos expresa nadie mejor que otro compañero o compañera en los lugares estratégicos donde se define. ¿Qué mejor que un compañero que conoce el Estado para trabajar en la política del Estado? ¿Qué mejor que un compañero o una compañera bancario para poder llevar adelante los destinos de lo que es el marco económico? Me parece que hay una cuestión en donde se pone de lado y se niega la situación sindical como un factor de posibilidad política de también ocupar lugares que nos generen transformación. Y eso hay que resolverlo. En algún momento fue un 33% lo que el sindicalismo ocupaba en la política, se dejó de ver esta situación como algo posible. Yo no sé si tiene que ser un 33%, yo lo que creo que nosotros tenemos que poder incidir seriamente en la política de nuestro pueblo, seriamente en la política regional. También es cierto que tenemos que poder transformar nuestros sindicatos, que tenemos que estar en el siglo que nos toca vivir, que tenemos que poder ir camino a la paridad, que tenemos que poder dar todos los debates en el marco de pensarnos en la igualdad entre compañeros y compañeras, y que eso es un desafío que nos tiene que impulsar, sobre todo después de haber tenido una presidenta como Cristina, que fue abriendo puertas y que hoy tiene una tarea titánica en la Cámara de Senadores como vicepresidenta frente a un proyecto de ley que nos tiene a todos y todas en vilo, porque necesitamos que nuestras pibas
dejen de morir por abortos clandestinos, y esto es parte también de las transformaciones, y es parte del debate que tenemos que dar los sindicatos para poder ir abrazando los proyectos populares y los gobiernos populares que garantizan derechos. Así que feliz de compartir este espacio con ustedes, feliz de haber transitado desde Radar una experiencia cultural que nos abrió la cabeza, nos dio la posibilidad de hermanarnos y de poder pensar colectivamente cómo llevar una alternativa totalmente distinta a nuestras compañeras y compañeros. Un año muy complicado el de la pandemia, pero ya falta poquito. No hay que tirar la toalla, hay que seguir cuidándose, no sea cosa que nos sorprenda el virus. Estamos ahí en la antesala de quizás tener una solución y a disposición para seguir pensando la cultura, para poder seguir pensando un proyecto político, para defender nuestro proyecto político. Hace muy pocos meses rodearon la casa la casa de gobierno en Olivos y la casa de gobierno en La Plata, gente armada. Nosotros también estamos acechados por la derecha y eso nos obliga como movimiento obrero a tener firmeza y a defender los proyectos políticos que nos enamoran y que generan igualdad. Así que un abrazo fraternal y muchas gracias por la invitación y por supuesto un honor compartir con Sergio y con ustedes este espacio para poder debatir un ratito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tano. Ahora vamos a abrir un pequeño listado de preguntas que pedí ahí en el chat que si se podían ir anotando. Por supuesto, mi señal es muy mala, así que posiblemente me puedo caer, pero va a quedar en el chat las preguntas y Ayelén o Alejandro, que están por ahí, van a poder tomar la palabra. En principio, bueno, muchísimas gracias a Sergio y al Tano. También queríamos comentar que está la compañera Belén Sotelo, que es la secretaria adjunta de CTA Ciudad, acompañando esta jornada. Y bueno, después estamos representantes de todos los sindicatos, que bueno, somos un intersindical bastante grande, así que nombrarlos a todos. La verdad que no hicimos el trabajo del listado, porque nos estamos cayendo y subiendo de la red, pero estamos todos, y ahora los que quieran empezar a hacer preguntas, por favor, avisan acá por el chat, así los habilitamos. Gracias. Ahí está, sale, bien, gracias. Te levantaste. Sí, complicadísimo. Yo, la verdad, disculpame un cachito que por ahí contradiga algunas expectativas, pero si tenemos alguna pregunta puntual para alargar ahora, larguémosla ya, y si no, agradecería muchísimo tanto a Sergio como a Daniel por el tiempo que nos han brindado. Y pediría disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido, pero veo complicado, digo, no me gustaría que nos demoremos demasiado intentando hacer un intercambio que por ahí no va a suceder, ¿sí? Así que preferiría que nos quedemos con las reflexiones, lo laburemos dentro de Radar, y de esto hagamos un insumo para nuestras propias producciones, ¿sí? No sé qué les parece, compañeros, esto es lo que le propongo, sobre todo, ya te digo, tanto por respeto al tiempo de Daniel, de Sergio, y evidentemente no salimos muy bien arrancados con la cuestión técnica, no sé qué nos ha pasado, ¿sí? Así que me parece que han sido lo suficientemente claras las exposiciones. Disculpame, Silvana, que te salga a contradecir hoy, que nos ha salido todo medio cruzado, ¿sí? Es muy entendible, estamos todos muy flojos de internet. Sí, aprovecharía para hacer si está un compañero de Radar que quiera hacer un saludo final o Sergio o Daniel quiere hacer un saludo final. Sergio. Sí, yo mandarles un apretado abrazo a todas y a todos, agradecerles esta oportunidad de charlar.
desearle que pasen unas felices fiestas a todos y convocar a esa esperanza. El 2021 va a ser distinto y como dije, seguramente vamos a empezar a cristalizar en realidad los sueños y la esperanza que hemos generado. Así que a no aflojar, compañeras y compañeros, ha sido un año difícil entre la herencia del macrismo y la pandemia, pero estoy seguro que con la fuerza de todos y la solidaridad de todas y todos, vamos a salir de todos. Muchas gracias, Sergio. Escucha nada. Daniel. No sé. También feliz año, compañeras, compañeros. Es una forma de decir, ¿no? Un país que sufrió la pérdida de más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas por el COVID, es un país que tiene que curar sus heridas, y así que por favor a cuidarnos todos y todas, que esta pandemia tiene que terminar. Estamos en la antesala de una cura definitiva, o por lo menos de un principio de cura que nos va a dar otro tipo de posibilidades. Así que mandarles un abrazo muy fuerte y a no aflojar, que falta poquito y que nos va a posibilitar hacer muchas más cosas de las que nosotros sentimos hoy que estamos obturados de hacerlo. Así que un abrazo muy fuerte. El 24, el 31, en pensar en la solidaridad, en el amor, en la justicia social, y a seguir construyendo más patria. Mucha fuerza. Muchísimas gracias, compañeros. Sí. Sí, muchas gracias. Y bueno, todo lo que es, habría que desmutearlos, como se dice esto. Pero bueno, algún día lo aprenderemos. Sí, muchas gracias, compañeras. Hermosa charla. Ahí está. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias por todo, compañeros. Felicidades, feliz año de parte de todos los ladrilleros. Hagamos voto de auguro que el año próximo nos volvamos a encontrar y un abrazo presencial, ¿no? Todos juntos ahí como lo hemos hecho. Que la pandemia no sea un obstáculo, simplemente un tropezón y nada más. Buen año, compañeras y compañeros. Fuerza a los compañeros docentes, a los compañeros de UTE, que hoy sacamos un comunicado. Mucha fuerza. Nuestra solidaridad con todos los compañeros de UTE perseguidos por el larretismo. Bueno, demos por finalizado esta saldrá como Galaxy J6. Hagan una foto, compañeros de todos, para, no sé, compartirla después. Por eso no te lo configuré para que saliera vosotros seguros. El metro delegado, que no choque, como siempre. Gracias, Sergio, gracias a todos. De Mariel. ¿Ya está la foto? No sé quién saca. Listo, compañeros, listo. Grande Tano en el subte. Vamos, compañeros, acá nadie se rinde, seguimos. Nos vemos en el 2021. Vamos, compañeros. Saludos, amigas, amigos, saludos, nos estamos viendo y juntando en breve. Abrazos a todas y a todos.